Que Dios los bendiga mucho, amigos, hermanos que nos están viendo una vez más a través de este medio. Que la gracia del Señor pueda estar con cada uno de nosotros para poder seguir profundizando en el mensaje de la palabra del Señor, porque el Señor cada día tiene algo nuevo en las Escrituras para cada una de nuestras vidas, ¿no? En esta oportunidad quería compartir unos pasajes del Evangelio de San Lucas, donde nos hablan justamente de la llegada de nuestro Señor Jesucristo en carne aquí a la tierra y cómo la palabra del Señor nos muestra de que había algunas personas, tal vez pocos, pero había algunos que estaban esperando, anhelantes, este acontecimiento, la llegada del Mesías prometido, ¿no? Vemos que el pueblo de Israel, ¿sí?, la nación de Israel, pueblo escogido por Dios para llevar adelante los planes proféticos que el Señor tenía y tiene para con la humanidad, Dios mismo a través de Israel levantó profetas que anunciaron la venida de un Salvador. A través de muchos siglos, hombres elegidos por Dios fueron inspirados sobrenaturalmente y anticiparon la llegada de un Mesías, del ungido, del Señor, que vendría a salvar a la humanidad a través de su propio sufrimiento, de su propio sacrificio, y que acompañarían a este Mesías señales extraordinarias de sanidades, de milagros, de prodigios, de cosas tremendas y maravillosas de parte de Dios. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, vemos que el último profeta que aparece en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, es el profeta Malaquías, ¿no? El profeta Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y después directamente empieza el Nuevo Testamento en nuestras Biblias con el Evangelio de San Mateo, ¿no? Ahora, entre medio del profeta Malaquías y los acontecimientos que vamos a estar leyendo al comienzo del capítulo de Lucas, transcurrieron aproximadamente unos 400 años que comúnmente se le llaman el período del silencio, ¿sí?, que es el período intertestamentario entre el Nuevo y el Viejo Testamento. Y si bien este es un período de silencio, ¿sí?, se le dice así porque, bueno, el Señor no levantó profeta durante todos esos años que hablara directamente palabra de Dios. Sin embargo, durante ese periodo histórico ocurrieron muchas cosas, evidentemente bajo el control y la soberanía del Señor, que prepararon la llegada del ungido, del Cristo, ¿no?, del Mesías, anunciado a través de tantos profetas y de tantos siglos, ¿no? Entonces, estamos en este momento, ¿no?, después de 400 años de silencio profético, de silencio de parte de Dios para con su pueblo, de pronto nos encontramos con esta escena en el templo de Jerusalén y quisiera compartir un par de pasajes de la palabra para que veamos juntos lo que ocurrió aquí y cuál era la disposición de corazón de algunos piadosos que esperaban anhelantemente esta primera venida, ¿no? Para los que me siguen en la lectura bíblica, los invito a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 2 y vamos a estar leyendo primeramente del versículo 25 al 30. Lucas 2, 25 al 30, dice así la palabra del Señor, ¿no? Dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él, sobre él, el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación.
Amén. Mire qué hermoso, ¿no? Acá vemos a Jesús con apenas 8 días, un bebé, José y María trayéndolo al templo para el ritual de la circuncisión, conforme ordenaba la ley de Moisés. Y aparece un hombre, ¿no? Simeón. Deducimos o consideramos que probablemente sería un hombre de edad avanzada, ¿no? Porque se desprende del texto de que él ya estaba como para partir con el Señor, satisfecho, conforme, gozoso de haber visto al Salvador. Mire qué tremendo, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Y esto nos está hablando de que en medio de la sociedad judía de aquel tiempo, había distintas sectas religiosas, ¿no? Y había distintos movimientos políticos, y aparte de eso, cada persona tenía su vida personal y comerciaban, y como dice la palabra, se casaban, se daban en casamiento y hacían negocios y tenían su vida activa en lo que cada uno tenía por delante, ¿no? Pero había tal vez unos pocos que no habían olvidado la promesa hecha por Dios a través de las profecías de las Escrituras, ¿no? Y uno de estos pocos hombres, pocos hijos de Dios, era este hombre Simeón, ¿no? Y vemos que este hombre Simeón, que esperaba la primera venida del Mesías, de Cristo, era un hombre justo y piadoso, ¿no? Y era un hombre evidentemente en comunión con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, porque dice que el Espíritu Santo estaba con él. Le fue revelado el niño ese que no tenía ninguna distinción externa que le dijera que ese era el niño prometido, ¿no? Pero él por el Espíritu supo que ese era el enviado, ¿no? Y fue movido en el momento exacto cuando José y María trajeron al niño Jesús al templo, en medio de tanta multitud que estaría yendo y viniendo por la explanada del templo, para hacer los distintos rituales y presentando distintos niños y tantas cosas que había en ese lugar, ¿no? O sea que era un hombre que estaba en comunión con Dios, un hombre que estaba íntimamente caminando junto al Señor, lleno del Espíritu Santo, y bueno, vemos que reconoce al Salvador, ¿no? Por eso él dice, porque han visto mis ojos tu salvación, lo reconoce como su Salvador, ¿no? Entonces vemos que él ahora está en paz en su corazón, bendice a Dios y realmente siente que su vida ya está plena, ya está completa. ¿Por qué? Porque conoció a aquel que había de venir. Mire qué hermoso, ¿no? Esto acá podemos hacer un pequeño paréntesis y entender que para cada ser humano, y en particular para cada hijo de Dios, lo único que realmente nos va a dar verdadera paz y profunda satisfacción a nuestra alma es conocer al Salvador, conocer al Cristo y ser lleno de su Espíritu Santo, ¿no? Entonces este hombre, que el Espíritu Santo estaba con él y que tenía revelación y que tenía una vida justa y piadosa, pudo ver la primera venida de Cristo. Ahora la escena no termina ahí, sino que aparece otra persona también, que evidentemente tenía esta esperanza en su corazón, este anhelo por el que iba a redimir, ¿no?, a la nación de Israel. Y vemos un poquito más adelante, mire lo que dice los versículos 36, 37 y 38. La palabra de Dios dice así, 36, 37 y 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Entonces vemos la escena de Simeón, ¿sí?, que reconoce al niño Mesías, que ya había llegado conforme a las promesas divinas.
Pero no era el único. Aparece una mujer, acá sí la palabra de Dios nos confirma que era de muy avanzada edad, una mujer muy, muy anciana, y esta era profetisa, o sea que si era profetisa, era una mujer que también tenía el Espíritu Santo, porque la verdadera profecía viene por el Espíritu Santo, ¿no? Y era una mujer que, al igual que Simeón, que la Escritura acá nos estaba diciendo que era un varón justo y piadoso, esta mujer, nos damos cuenta que era una mujer consagrada a las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque dice que estaba siempre en el templo y abundaba en ayunos y oraciones, o sea que era una vida completamente entregada al Señor, una vida dedicada a Dios, ¿no? Y mire cómo hace el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, este mismo Espíritu que guió a Simeón para encontrarse con María, José y el niño en el momento exacto, en medio de la multitud y en medio del templo, que también, ¿no? Esta Ana, que era profetisa, en el mismo momento, o tal vez apenas unos minutos después, también se encuentra frente a esta escena, y es el Espíritu que la estaba guiando, ¿no? Y vemos que le daba gracias al Señor, y dice algo muy interesante, ¿no? Dice que hablaba del niño, o sea, de Cristo, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Se da cuenta? Entonces, qué maravilloso, ¿no? Acá vemos varias coincidencias entre Simeón y entre Ana. Los dos eran piadosos, eran gente temerosa de Dios, eran personas que caminaban con su Señor y el Espíritu Santo estaba con ellos. Por eso lograron discernir el tiempo de la primera venida de Cristo. Ahora, hay una pregunta que nos interpela a nosotros, ¿no? A los cristianos, a la iglesia, que estamos viviendo ya en pleno siglo XXI, con respecto no a la primera venida del Señor, que ya fue hace unos 2000 años, sino ahora nosotros estamos frente a otra situación, sobre otra circunstancia también gloriosa y profética, que es no ya la primera venida del Señor, sino la segunda venida del Señor, ¿sí? El advenimiento del Señor, la segunda venida de Cristo para tomar a su iglesia. Y si nosotros analizamos un poco lo que nos aconseja el Nuevo Testamento, ¿no? A través de los santos apóstoles, de cuál debe ser nuestra actitud, nuestra situación espiritual, para estar preparados para esta segunda venida de Cristo, nos vamos a dar cuenta que hay un paralelo muy llamativo, muy similar al de la primera venida de Cristo. Como decíamos al principio, vemos que había toda una sociedad que tal vez sí creía en Dios, era el pueblo de Israel, pero había unos pocos que tenían la esperanza de esa promesa dada proféticamente tantos siglos antes. Y hacía tanto tiempo que Dios no hablaba por ninguno de los profetas, porque ya habían pasado 400 años. Y ahora estamos viviendo un tiempo donde tenemos las profecías, ya las profecías no del Antiguo Testamento solamente, sino las profecías del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, donde está la promesa gloriosa de que Jesús vendrá otra vez y vendrá a buscar a los suyos, a los que están preparados. Entonces, de la misma manera que Simeón y Ana estaban llenos del Espíritu Santo, la palabra del Señor también nos dice que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder realmente estar preparados y reconocer ese día profético que se está por cumplir. Creemos que en cualquier momento, dadas las señales y todas las cosas que están pasando a nivel global, creemos que realmente Cristo está a las puertas y viene a buscar a su iglesia, ¿no? Y con respecto a esto del Espíritu Santo, ¿no? Vemos en Mateo capítulo 25 la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Nos habla de 5 vírgenes imprudentes, 5 vírgenes que eran prudentes, ¿no? Había unas insensatas, otras que eran prudentes en el Señor, y la diferencia era que unas tenían aceite y que las otras no tenían aceite para sus lámparas, ni para reserva en sus vasijas, ¿no?
Entonces todos sabemos, los que leemos la palabra de Dios, que el aceite es uno de los símbolos del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, así como Simeón y Ana evidentemente tenían al Espíritu Santo en sus vidas, nosotros también, como las 5 vírgenes prudentes de la parábola del que nos dio el Señor en Mateo 25, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Espíritu Santo que también va a hacer que nosotros tengamos una vida justa y piadosa, como la que tenía Simeón, y una vida consagrada a las cosas de Dios, como esta viuda Ana, que era tan anciana y que tenía totalmente su vida consagrada a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros ahora esperamos esta segunda venida y tenemos que tomar ejemplo, ¿sí?, de estos 2 personajes de Lucas 2. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos discernir los tiempos de su segunda venida y para poder estar preparados, ¿sí?, para poder volar a la presencia del Señor, ¿no? Porque una de las condiciones, como estamos diciendo, es nuestra relación con el Espíritu Santo, ¿no? Nuestra comunión íntima con Dios, nuestra vida en la presencia del Señor. Y por otro lado, vemos que tiene que haber una actitud de espera, ¿sí? La palabra del Señor nos muestra que tiene que haber una actitud de espera. Acá, estos 2 ancianos de Jerusalén evidentemente tenían un anhelo ardiente porque se manifestara la promesa mesiánica. Y también nosotros, conforme a lo que ya nos dice el Nuevo Testamento, también tenemos que tener esa actitud para con la segunda venida del Señor. Porque mire, volviendo a las 10 vírgenes, vemos que hay una actitud de espera en esa parábola, porque estaban esperando que venga el novio para las fiestas de boda, ¿no? Pero mire lo que dice 2 Timoteo 4:8. El apóstol Pablo dice que el Señor dará la corona a todos los que aman su venida. ¿Se da cuenta? No los que temen su venida, sino a los que aman su venida, o sea, desean ardientemente que el Señor venga, ¿no? Y en Hebreos 9:28 dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Subrayemos esa palabra, para salvar a los que le esperan. O sea, tiene que haber una actitud de anhelo y de esperanza con respecto a esta segunda venida, ¿no? El apóstol Juan en Apocalipsis termina diciendo: sí, ven Señor Jesús. Acá vemos otra vez otra actitud de anhelo por el retorno del Señor, ¿no? Y el apóstol Juan en su primera carta dice que todo aquel que tiene esta esperanza viene de esperar justamente, que es lo que estamos hablando, que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Se da cuenta? Entonces acá nos está hablando de una actitud de espera, de estar velando. El Señor dice una y otra vez: velad, 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 porque el Señor está a la puerta, porque viene pronto, viene como ladrón en la noche. Entonces, qué importante que entendamos esto, querido hermano, querida hermana, que usted tal vez tiene ya muchos años en el camino del Señor y que ha escuchado tantas veces, ¿no?, las prédicas de que Cristo viene pronto. Y bueno, como dice la palabra, nadie sabe ni el día ni la hora. Y siempre, o mejor dicho, cada generación de cristianos verdaderos, cristianos bíblicos, tuvieron esta gloriosa esperanza. Pero no es que se decepcionaron, sino que esto es algo que tiene que estar en el corazón de todo verdadero hijo de Dios. Y el Señor ha de venir, ¿sí?, tal vez cuando menos se lo espera. Pero evidentemente hay señales que se están cumpliendo, que se están acelerando alrededor nuestro, que nos indican que el tiempo está cerca, ¿no? Entonces, qué bueno que nosotros seamos del pequeño remanente fiel que, al igual que Simeón y Ana, están anhelando no ya la primera venida, sino la segunda venida, llenos del Espíritu Santo, con una vida piadosa y entregada totalmente al Señor. ¿Y por qué es importante que tomemos conciencia de cuál tiene que ser nuestra actitud, ¿no?, como hijos de Dios y como iglesia con respecto a la segunda venida? Es importante porque entre las muchas, tal vez, enseñanzas erróneas que se han ido infiltrando dentro de gran parte de lo que es el pueblo del Señor, es el hecho de que muchos
pastores y predicadores han llegado a decir, ¿sí?, de que no conviene predicar de la segunda venida del Señor porque genera en el pueblo de Dios una mentalidad arrebatacionista, dijo alguien, ¿no?, por ahí. Una mentalidad arrebatacionista, o sea que no conviene dentro de las iglesias predicar sobre la pronta segunda venida del Señor porque esto produce cierto aplastamiento en el pueblo, como que las personas abandonan sus anhelos personales y como que las personas no se ocupan de prosperar o de progresar, o que en realidad es un mensaje que distrae de las cosas que Dios les quiere dar en este tiempo, como bendiciones especiales acá en esta vida, y eso es un gran error entre tantos otros que han entrado dentro de la iglesia. Ojalá todos los hijos de Dios tengan y tengamos una mentalidad y un espíritu arrebatacionista, porque eso, como dice acá la palabra del Señor, va a purificarnos a nosotros mismos. Mire cómo todo se relaciona con todo. Si nosotros tenemos esta esperanza arrebatacionista, si se me permite este término nuevamente, se purifica a sí mismo. O sea que si nos purificamos a nosotros mismos vamos a ser como Simeón, justo y piadoso, o con una vida dedicada a los ayunos, a las oraciones, al congregarse en el templo, como era Ana. ¿Se da cuenta? Entonces, cuidado con este error, porque quien da este consejo a otros pastores o a otros predicadores de que no hablen de la segunda venida de Cristo, porque es un tema como que en vez de levantar espiritualmente, como que abaja, esto es un gran error, es totalmente contrario a la doctrina de la palabra del Señor, que dice que si hemos nacido con Cristo, ¿no?, hemos muerto con Cristo, debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, sino en las de arriba, donde está el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces vamos a tener una vida como a Dios le agrada y realmente vamos a estar preparados para cuando suene la trompeta, volar a su presencia y poder escapar de los juicios que van a venir sobre esta tierra que se hunde cada vez más en las tinieblas y en su propio pecado. ¿Se da cuenta? Entonces la esperanza gloriosa de la iglesia, de los hijos de Dios, es la venida del Señor. Gocémonos, alegrémonos, llenémonos de regocijo porque el Señor está a las puertas. ¿Se da cuenta? Y que realmente podamos velar con este gozo, con esta satisfacción de que el Señor es real, es poderoso, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si hubiera alguno que todavía no pertenece al pueblo del Señor y que todavía no camina con Cristo, aún es el tiempo de la gracia de Dios. Usted puede reconciliarse con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, aceptándolo como su Salvador personal por medio de una oración sencilla, recibiéndolo en su vida y empezar a caminar con el Señor en novedad de vida. ¿Para qué? Para que también usted, junto con el remanente que Dios tiene preparado para sí, pueda volar a la presencia de Dios cuando Él se manifieste. Mire qué hermoso, qué glorioso. Entonces nosotros, así como hubo algunos pocos que estaban pendientes de que se manifestase el Mesías hace 2000 años atrás y que supieron discernir el tiempo, nosotros ahora también podamos estar discerniendo estos tiempos y preparados para la venida del Señor y gozosos, alegres, porque fíjese que tanto Simeón como Ana testificaban del niño y estaban regocijados y con paz en el corazón porque la verdad de Dios se había cumplido y se había manifestado. De la misma manera, nosotros, los verdaderos hijos de Dios, entendemos que todas estas cosas tremendas, oscuras que están pasando en medio de la humanidad y en todo el planeta, son señales de que Él viene pronto y que la palabra se cumple. Por eso nos gozamos, nos alegramos y junto con el apóstol Juan decimos, sí, ven Señor Jesús. Qué maravilla, qué glorioso que la puerta todavía está abierta, que el tiempo es agradable a Dios para poder ponernos a cuentas con Él y realmente gozar de su presencia y la esperanza de su venida. Bueno, yo quisiera cerrar esta reflexión con una oración para que Dios nos ayude a alcanzar estas cosas y que su gracia nos esté ministrando a cada uno.
Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu fidelidad, porque tus promesas se cumplen. Dice tu palabra, Señor, que ni una jota ni una tilde pasará de tu ley, Señor. Y así como tú prometiste en el pasado, a través de los profetas de la antigüedad, que habría de venir el ungido, tú cumpliste tu promesa y viniste en carne, Señor, y cumpliste tu ministerio sanando enfermos, resucitando muertos, haciendo señales, prodigios, milagros extraordinarios y por sobre todas las cosas muriendo en la cruz del Calvario, pagando el precio, Señor, por cada uno de nosotros y resucitando al tercer día, venciendo la muerte con poder. Gracias, Señor, porque se ha cumplido toda tu promesa con respecto a tu primer advenimiento, Señor. Y sabemos que así como viniste por primera vez, también se ha de cumplir las profecías y la promesa de que tú vendrás nuevamente a buscar a tu pueblo, aquellos que te esperan, que aman tu venida y que están preparados, Señor, para volar a tu santa presencia. Oh Señor, prepáranos para ese día. Renueva nuestras vidas en ti. Llénanos con tu aceite divino como a las vírgenes prudentes. Y si hubiera alguien que todavía no camina contigo en este tiempo, que pueda entrar en tu redil reconciliándose contigo, Dios de toda misericordia, para poder ser parte de esta gloriosa bendición. Señor, te amamos, te damos gracias, esperamos tu venida y te decimos sí, ven Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga y le acompañe.